¿Sabías que los clavos de olor y el ajo no son solo ingredientes de cocina, sino que han sido utilizados durante siglos en diversas culturas como amuletos para atraer prosperidad y protección? Estos elementos simples esconden un profundo simbolismo que conecta con antiguas tradiciones y creencias espirituales. ¿Te imaginas cómo pueden transformar tu vida más allá de su uso culinario? Vamos a descubrirlo. Cuando hablamos de prosperidad y protección, dos conceptos que parecen tan fundamentales en la vida, es fácil imaginar que todos los buscamos en algún momento. Desde tiempos antiguos hasta la actualidad, las personas han explorado diversas formas de atraer estas dos fuerzas, ya sea a través de creencias religiosas, prácticas espirituales, filosofía, trabajo duro o simplemente buscando seguridad en lo material. Aún así, el desafío de encontrar prosperidad y protección genuina se mantiene como una constante que ha afectado a generaciones. Pero, ¿por qué es tan difícil alcanzarlas? ¿Cuáles son los obstáculos reales que enfrentamos en la búsqueda de una vida más próspera y protegida? Para comprender mejor esta lucha, es importante definir lo que significa prosperidad y protección en términos generales, y cómo estos conceptos cambian según el contexto personal, social y cultural de cada persona. 1. ¿Qué es la prosperidad? La prosperidad no se refiere únicamente a la riqueza material o al éxito financiero. Aunque estas cosas suelen estar asociadas a la idea de prosperidad, el verdadero significado abarca mucho más. Prosperidad puede significar bienestar emocional, una vida plena de satisfacción personal, tener relaciones sanas y significativas, estar en paz con uno mismo, y tener la oportunidad de crecer y avanzar. Para algunas personas, la prosperidad puede significar estabilidad financiera, mientras que para otras puede ser una vida tranquila y sin preocupaciones. La prosperidad es, en esencia, la sensación de abundancia en todas las áreas de la vida. Sin embargo, alcanzar esta abundancia es un reto en un mundo lleno de incertidumbre. A lo largo de la historia, las personas han buscado formas de garantizar su prosperidad a través de diferentes medios, desde la agricultura y el comercio en las civilizaciones antiguas, hasta los trabajos en la era moderna y la inversión en tecnologías innovadoras. Y aunque el concepto de prosperidad ha evolucionado, los desafíos para alcanzarla se mantienen. 1.1. El reto de la estabilidad económica. Uno de los desafíos más grandes que enfrentan las personas hoy en día es la estabilidad económica. En un mundo globalizado, la economía es impredecible. Las crisis financieras, el desempleo, la inflación y las fluctuaciones del mercado laboral son realidades que afectan a millones de personas. Muchos sienten que, sin importar cuánto trabajen, es difícil lograr un nivel de seguridad financiera que les permita prosperar. En sociedades más desarrolladas, la presión por mantener un alto estándar de vida lleva a muchas personas a caer en el endeudamiento. El crédito es fácil de obtener, pero difícil de gestionar, y para muchos, las deudas se convierten en una carga que les impide alcanzar una vida próspera. La sensación de vivir para pagar facturas o cumplir con compromisos financieros crea un ciclo donde la prosperidad parece siempre fuera de alcance. Por otro lado, en sociedades más vulnerables, las oportunidades laborales y educativas pueden ser limitadas. Esto dificulta enormemente que las personas puedan mejorar su situación económica. Aquí, la lucha por la prosperidad está marcada por la supervivencia, por el intento de asegurar lo más básico, un techo, comida y seguridad para la familia. 1.2. Desafíos emocionales y mentales. La prosperidad también está vinculada al bienestar emocional y mental. Las presiones de la vida moderna, los problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión, y la sobrecarga de información a la que estamos expuestos constantemente hacen que muchas personas sientan que les falta un sentido de prosperidad interna. A menudo, las personas luchan por encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. La búsqueda constante de éxito profesional puede llevar a descuidar otras áreas importantes de la vida, como las relaciones familiares, la salud o el tiempo libre.
Este desequilibrio, a su vez, puede crear sentimientos de insatisfacción, haciéndonos sentir que no estamos prosperando realmente. El bienestar emocional también depende de factores externos, como las relaciones interpersonales. Las relaciones conflictivas, ya sea con familiares, amigos o compañeros de trabajo, pueden generar estrés y ansiedad, bloqueando el sentido de prosperidad personal. Muchas veces, las personas se ven atrapadas en dinámicas tóxicas que no saben cómo cambiar, lo que las lleva a una sensación de estancamiento. 1.3. Expectativas sociales y comparación constante. Un desafío que ha crecido exponencialmente con el auge de las redes sociales es la comparación constante con los demás. La era digital nos ha conectado de manera sin precedentes, pero también nos ha puesto en una especie de competencia perpetua. Constantemente nos comparamos con las imágenes idealizadas de éxito y prosperidad que vemos en las redes sociales. La mayoría de estas imágenes son una versión cuidadosamente editada de la realidad, pero aún así crean expectativas poco realistas. La comparación social no solo nos hace sentir que no estamos alcanzando el mismo nivel de éxito que otros, sino que también puede hacernos cuestionar nuestro propio valor. La presión por cumplir con estos estándares, ya sea en términos de apariencia física, éxito financiero o estilo de vida, puede generar una sensación constante de insuficiencia. Esta comparación interminable puede ser un obstáculo enorme en la búsqueda de la prosperidad, ya que nos distrae de lo que realmente es importante para nuestro bienestar. 2. ¿Qué es la protección? La protección, por otro lado, puede tener un significado tanto físico como emocional. En su forma más básica, la protección es la sensación de estar a salvo de peligros externos, como la violencia o los accidentes. Pero también abarca la protección emocional, que implica estar a salvo de influencias negativas que puedan dañarnos mental o emocionalmente. En tiempos antiguos, la protección estaba relacionada principalmente con la supervivencia física. Las personas buscaban formas de protegerse de los peligros naturales, los ataques de otros grupos o las enfermedades. Hoy en día, aunque estos riesgos aún existen en algunas regiones, la idea de protección también incluye aspectos más abstractos, como la protección de la paz mental, la seguridad emocional y la estabilidad. 2.1. Inseguridad física y personal. La inseguridad física sigue siendo un problema en muchas partes del mundo. La violencia, la delincuencia y los conflictos armados ponen en peligro la vida de millones de personas cada día. En países donde los sistemas de justicia y seguridad son débiles, las personas viven con miedo constante de perder sus posesiones, su libertad o incluso sus vidas. Esta falta de protección física crea un entorno de ansiedad que puede paralizar cualquier intento de buscar prosperidad. Incluso en sociedades más seguras, el temor al crimen o la violencia puede hacer que las personas tomen medidas extremas para protegerse, lo que a su vez afecta su bienestar emocional. La instalación de sistemas de seguridad, la desconfianza hacia los demás o el aislamiento social pueden ser formas de autoprotección que, aunque necesarias en algunos casos, también limitan la capacidad de las personas para vivir plenamente. 2.2. Protección emocional y espiritual. La protección emocional es igual de importante. Las personas, en su mayoría, buscan un entorno donde puedan expresarse libremente, sin temor a ser juzgadas, atacadas o manipuladas. Sin embargo, a menudo se encuentran con personas o situaciones que drenan su energía emocional. Relaciones tóxicas, ambientes laborales hostiles o incluso las expectativas familiares pueden ser factores que minan la salud emocional de las personas. Una de las mayores luchas en la vida es encontrar formas de protegernos de estas influencias negativas sin cerrarnos completamente al mundo. Las personas buscan protección emocional para poder enfrentar los desafíos de la vida sin sentirse constantemente amenazadas por lo que los demás piensen o hagan. Esta necesidad de protección puede llevar a muchas personas a buscar prácticas espirituales o rituales que les ayuden a sentirse más seguras y protegidas, tanto por dentro como por fuera.
En algunas culturas, la protección espiritual es fundamental para el bienestar. Las personas realizan rituales, oraciones o utilizan amuletos con la creencia de que estos pueden alejar las malas energías o influencias dañinas. Esto se conecta con una tradición antigua que busca proteger no solo el cuerpo, sino también el alma. 2.3. La lucha por mantener un sentido de seguridad en un mundo impredecible. La protección, en última instancia, está ligada a la necesidad humana de sentirse seguro. Sin embargo, en un mundo tan cambiante y caótico, esa seguridad es cada vez más difícil de encontrar. Las personas enfrentan incertidumbres en casi todos los aspectos de la vida, desde la economía hasta la salud, las relaciones y el entorno. La pandemia del COVID-19, por ejemplo, fue un recordatorio global de lo frágil que puede ser la vida. La sensación de estar desprotegidos frente a un virus invisible creó una crisis de salud física y mental que aún persiste. En este contexto, la búsqueda de protección se ha vuelto aún más urgente. Las personas buscan maneras de sentirse a salvo en un mundo que parece cada vez más impredecible. La necesidad de protección emocional, física y espiritual ha llevado a muchas personas a redescubrir prácticas antiguas y a confiar en elementos como amuletos, rituales y creencias espirituales que les proporcionen un sentido de seguridad. 3. ¿Cómo enfrentamos estos desafíos? Enfrentar los desafíos de la prosperidad y la protección no es tarea fácil. Cada persona tiene un conjunto único de circunstancias y obstáculos que hacen que esta búsqueda sea diferente para cada uno. Sin embargo, hay algunas estrategias comunes que la gente emplea para superarlos. Resiliencia emocional, aprender a gestionar las emociones y a no dejarse influenciar demasiado por los altibajos de la vida es clave para encontrar un sentido de prosperidad y protección. Adaptación al cambio, la flexibilidad mental para adaptarse a las circunstancias cambiantes, ya sean económicas, sociales o personales, es una habilidad crucial. Búsqueda de apoyo, a veces, la protección y la prosperidad no pueden encontrarse solos. Buscar apoyo en amigos, familiares o comunidades puede ofrecer un refugio en tiempos difíciles. Prácticas espirituales o simbólicas, muchas personas recurren a prácticas tradicionales o a símbolos de protección, como los amuletos, para sentirse más seguras y en control de su destino. A lo largo de la historia, muchas culturas han atribuido propiedades mágicas, curativas y protectoras a ciertos objetos cotidianos, y entre ellos, los clavos de olor y el ajo han ocupado un lugar destacado. Aunque hoy en día estos ingredientes son comunes en nuestras cocinas, en tiempos antiguos y en diferentes partes del mundo se les consideraba mucho más que simples condimentos para la comida. Se creía que tanto los clavos de olor como el ajo poseían poderes especiales para alejar el mal, proteger a las personas de influencias negativas y atraer prosperidad. A medida que exploramos su trasfondo histórico y cultural, también podemos conectarlos con las enseñanzas de resiliencia y fortaleza del legendario guerrero samurái Miyamoto Musashi, cuya filosofía puede iluminar la forma en que estos amuletos fueron vistos y utilizados. 1. El ajo, poder protector desde la antigüedad. El ajo ha sido utilizado con fines protectores en diversas culturas durante miles de años. Originario de Asia Central, este bulbo ha tenido un papel protagónico no solo en la gastronomía, sino también en la medicina y las creencias populares. 1.1. Uso en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, el ajo era venerado por sus propiedades medicinales y mágicas. Los egipcios creían que el ajo tenía el poder de fortalecer a los obreros que construían las grandes pirámides. Se distribuía entre ellos como una especie de amuleto de fuerza y resistencia. Esta creencia estaba conectada con la idea de que el ajo podía purificar el cuerpo y mantener a raya las enfermedades. Además, se colocaban dientes de ajo en las tumbas para proteger a los muertos en su viaje al más allá. Los antiguos egipcios pensaban que el ajo tenía la capacidad de alejar a los malos espíritus y garantizar la seguridad del alma en el más allá.
Este uso del ajo en rituales funerarios demuestra su poder simbólico en las creencias egipcias. 1.2. Grecia y Roma, protección y fuerza. Los antiguos griegos y romanos también valoraban el ajo por sus propiedades protectoras. En Grecia, los soldados consumían ajo antes de las batallas, creyendo que les otorgaría valor y resistencia en el campo de batalla. Similar a la creencia egipcia, los griegos consideraban que el ajo purificaba el cuerpo, manteniendo alejadas las enfermedades y las energías negativas. En Roma, el ajo también era un símbolo de fuerza. Los gladiadores lo comían antes de sus enfrentamientos en la arena, confiando en su capacidad para mejorar su rendimiento físico y protegerlos en combate. En este sentido, el ajo no solo servía como amuleto de protección, sino también como un símbolo de vitalidad y energía. 1.3. Protección contra las brujas y los vampiros en la Edad Media. Durante la Edad Media, el ajo se convirtió en un amuleto popular en Europa para proteger a las personas de seres sobrenaturales, como las brujas y los vampiros. En muchas culturas, se colgaban ristras de ajos en las entradas de las casas para evitar que las brujas o espíritus malignos entraran al hogar. La creencia era que el fuerte olor del ajo podía repeler a estas fuerzas oscuras, ya que se pensaba que las criaturas malignas no soportaban su aroma. El ajo también se utilizaba para alejar a los vampiros. Esta creencia, muy popular en Europa del Este, sostenía que colgar ajos alrededor del cuello o frotar los dientes de ajo en las ventanas y puertas podría mantener a los vampiros alejados. En la famosa novela Drácula de Bram Stoker, el ajo es mencionado como un medio efectivo para repeler a los vampiros, lo que refleja la persistencia de esta creencia en el folclore europeo. 1.4. El ajo en la medicina tradicional china e india. El ajo también tiene una larga historia en la medicina tradicional china e india. En China, se ha utilizado durante más de 3000 años como un remedio natural para combatir infecciones, fortalecer el sistema inmunológico y purificar el cuerpo. En la India, el ajo era un ingrediente clave en la medicina ayurvédica, donde se le atribuían propiedades curativas para tratar todo tipo de dolencias, desde problemas digestivos hasta enfermedades respiratorias. Estas tradiciones medicinales ven el ajo no solo como un alimento, sino como un amuleto de bienestar físico y espiritual. Su capacidad para curar y proteger el cuerpo de enfermedades lo ha consolidado como un símbolo de salud y vitalidad en muchas culturas asiáticas. 2. Los clavos de olor, protección y prosperidad en culturas del mundo. Al igual que el ajo, los clavos de olor también tienen un rico trasfondo histórico como símbolos protectores y de prosperidad. Originarios de las Islas Molucas, en Indonesia, los clavos de olor fueron muy valorados en el comercio de especias durante la Edad Media y el Renacimiento. Sin embargo, su importancia no se limitaba a su uso en la cocina. 2.1. Los clavos de olor en las civilizaciones antiguas. Los clavos de olor han sido utilizados desde la antigüedad en varias civilizaciones. En la antigua China, por ejemplo, los clavos se utilizaban en rituales religiosos y se quemaban como incienso para purificar el aire y proteger a los templos de influencias malignas. Se creía que su aroma fuerte y penetrante tenía el poder de limpiar los espacios sagrados y mantener alejadas las fuerzas oscuras. En la India, los clavos de olor también tienen una larga historia de uso en la medicina ayurvédica, donde se les atribuyen propiedades curativas y protectoras. Los clavos se utilizaban para aliviar dolores y tratar infecciones, y su presencia en el hogar se consideraba una forma de asegurar la salud y la prosperidad de la familia. 2.2. Europa y la Edad Media, un amuleto valioso. En Europa, durante la Edad Media, los clavos de olor eran un bien extremadamente valioso. Su elevado costo los convirtió en un símbolo de riqueza y prosperidad. Además de ser utilizados en la cocina, los clavos de olor se incluían en bolsitas que se llevaban como amuletos para atraer la buena suerte y la fortuna. También se colocaban en las casas para proteger a las familias de la peste y otras enfermedades, ya que se creía que el aroma de los clavos podía purificar el aire.
Esta creencia estaba en consonancia con la teoría medieval de los miasmas, que sostenía que las enfermedades se propagaban a través de olores nocivos en el aire. Al quemar clavos o llevarlos consigo, las personas pensaban que estaban protegiéndose de estas enfermedades. 2.3. Los clavos de olor en las culturas islámicas y africanas. En las culturas islámicas, los clavos de olor se utilizaron en la medicina tradicional y en prácticas espirituales. En el mundo islámico medieval, los clavos eran conocidos por sus propiedades medicinales y se usaban en la elaboración de remedios herbales. También se les atribuye la capacidad de proteger contra el mal de ojo, una creencia común en varias culturas del Mediterráneo y el norte de África. En África, especialmente en la región occidental, los clavos de olor se integraron en prácticas espirituales y rituales para invocar protección y atraer buena suerte. En ciertas tradiciones africanas, se colocan clavos de olor en altares o en el hogar como un medio para protegerse de los espíritus malignos o las influencias negativas. También se emplean en rituales de sanación y en la creación de talismanes de prosperidad. 3. La filosofía de Miyamoto Musashi, fortaleza y resiliencia. Miyamoto Musashi, uno de los guerreros samuráis más legendarios de Japón, dejó un legado de enseñanza sobre la fortaleza, la resiliencia y el arte de la guerra. Aunque su vida estuvo marcada por la batalla y la disciplina del Bushido, el código samurái, sus escritos también ofrecen una profunda comprensión de la lucha interna por la superación personal y la protección en todos los sentidos. En su famoso tratado, el libro de los 5 anillos, Musashi analiza no solo las tácticas de combate físico, sino también la filosofía de la resistencia mental y emocional. 3.1. Fortaleza interna, el guerrero y la resiliencia. Musashi creía firmemente que la fortaleza real no se encontraba solo en las habilidades físicas, sino en la mente y el espíritu. Para él, un guerrero no podía depender únicamente de sus armas, debía cultivar una fortaleza interior que lo mantuviera firme en momentos de adversidad. Esta enseñanza resuena con el uso de amuletos como los clavos de olor y el ajo. Aunque estos objetos se consideraban herramientas externas de protección, su verdadero poder radicaba en la creencia y la confianza del individuo en su efectividad. Al igual que Musashi entrenaba su mente para no ceder ante el miedo o la incertidumbre, las personas que utilizaban amuletos de protección confiaban en que estos les otorgarían una seguridad adicional. Sin embargo, Musashi también destacaba que la verdadera fortaleza provenía del interior. En otras palabras, aunque los amuletos podían ofrecer protección simbólica, la verdadera protección debía surgir de la resiliencia mental y la capacidad de enfrentar los desafíos con determinación. 3.2. Adaptabilidad y estrategia, lecciones de vida. Otro principio clave en la filosofía de Musashi es la adaptabilidad. Para él, la estrategia más efectiva era aquella que se ajustaba a las circunstancias. En la vida cotidiana, esto puede interpretarse como la capacidad de adaptarse a los cambios, ya sea en el trabajo, las relaciones o los obstáculos inesperados. El uso de amuletos como los clavos de olor y el ajo también puede ser visto como una estrategia adaptativa. A lo largo de la historia, las personas han recurrido a estos objetos no solo por su simbolismo, sino también como una forma de sentirse más seguros y preparados para enfrentar los desafíos. Ya sea protegiéndose de fuerzas invisibles o buscando atraer prosperidad, estos amuletos servían como un recordatorio físico de la importancia de estar preparados para lo inesperado. 3.3. La búsqueda de la paz interior. Aunque Musashi fue un guerrero consumado, al final de su vida se retiró del combate y dedicó sus últimos años a la búsqueda de la paz interior. Para él, la verdadera protección y fortaleza no se encontraban en la victoria en la batalla, sino en la conquista de uno mismo. Este ideal de equilibrio interno puede relacionarse con el uso de amuletos de protección como los clavos de olor y el ajo. Mientras que estos objetos se usaban tradicionalmente para proteger contra amenazas externas, también simbolizan una búsqueda de protección espiritual y paz interior. El poder transformador de los amuletos simbólicos.
Para entender verdaderamente cómo el uso de clavos de olor y ajo puede provocar cambios positivos en la vida de una persona, hay que profundizar en las experiencias personales y cómo estos objetos, aparentemente comunes, han afectado a las personas a nivel emocional, espiritual y físico. A menudo, cuando alguien encuentra significado en estos amuletos, no es solo por las creencias tradicionales o simbólicas que los rodean, sino por cómo estas herramientas conectan profundamente con sus experiencias cotidianas, ofreciéndoles un sentido de control y poder en sus vidas. Aquí, quiero compartir una historia que ilustra este poder transformador y cómo una práctica aparentemente simple de incorporar clavos de olor y ajo como amuletos pudo influir en la vida de una persona, ayudándola a superar tiempos difíciles, encontrar prosperidad y, sobre todo, a desarrollar una sensación de protección y paz interior. La historia de Clara, del caos a la paz. Clara es una mujer de 42 años que había enfrentado varios desafíos en su vida. Hace aproximadamente 5 años, su vida dio un giro inesperado cuando su esposo, con quien había estado casada durante más de 15 años, fue despedido de su empleo debido a una reducción de personal. Esta situación les provocó una grave crisis financiera, ya que eran una familia de clase media que dependía principalmente de los ingresos de su esposo para cubrir las necesidades básicas de su hogar. Durante esos meses, Clara sintió que la estabilidad y la seguridad que había construido durante años se desmoronaban frente a sus ojos. El estrés se apoderó de ella, no solo por las dificultades económicas, sino también porque su esposo cayó en una depresión severa debido a su despido. Él, que había sido una persona optimista y fuerte, se sumió en un estado de desesperación que empezó a afectar también a su relación de pareja y a sus 2 hijos. Clara, que trabajaba como asistente administrativa a tiempo parcial, trató de mantener la calma y buscar soluciones, pero sentía una presión enorme. La constante incertidumbre, el miedo al futuro y la sensación de impotencia empezaron a desgastar su salud mental y emocional. Los días se convirtieron en una rutina de preocupaciones constantes y las noches eran aún peores, llenas de insomnio y ansiedad. Un día, mientras estaba en la casa de su abuela, una mujer con raíces profundamente arraigadas en las tradiciones populares de su familia, Clara mencionó en una conversación casual lo abrumada que se sentía y cómo sentía que la energía negativa rodeaba su hogar. Su abuela la escuchó con atención y le dijo algo que Clara nunca había considerado seriamente: el ajo y los clavos de olor pueden ayudar a purificar tu hogar y a protegerte de todas esas malas energías. No lo veas como superstición. A veces necesitamos recordar que ciertos elementos de la naturaleza tienen el poder de cambiar nuestras vidas de maneras que no siempre comprendemos. Clara no era una persona especialmente supersticiosa, pero estaba tan desesperada por intentar cualquier cosa que pudiera traer alivio a su situación que decidió darle una oportunidad. Se tomó en serio el consejo de su abuela y comenzó a investigar más sobre los clavos de olor y el ajo como amuletos protectores, descubriendo que no solo su abuela, sino muchas culturas a lo largo de la historia los habían utilizado con fines espirituales, para atraer prosperidad y alejar las energías negativas. El ritual de purificación. Clara decidió realizar un pequeño ritual en su hogar con la esperanza de cambiar el ambiente pesado que sentía que se había apoderado de su casa. Lo hizo de manera sencilla, colocó varios dientes de ajo en diferentes rincones de la casa, como su abuela le había sugerido, y añadió clavos de olor a las habitaciones principales, quemando algunos para purificar el aire. Mientras realizaba este proceso, Clara se enfocó en la intención de traer paz, protección y prosperidad a su hogar. No fue un cambio mágico inmediato, pero con el tiempo, Clara empezó a notar pequeñas diferencias. Comenzó a sentir que su hogar era un espacio más tranquilo y menos cargado de tensión. Las discusiones que había estado teniendo con su esposo disminuyeron, y aunque él aún luchaba con su depresión, hubo un leve cambio en su actitud. Su esposo empezó a interesarse por proyectos personales que antes había dejado de lado debido a la carga emocional del trabajo. Clara misma también comenzó a notar un cambio en su propio estado de ánimo.
Se sentía más en paz, más centrada y capaz de manejar el estrés diario de una manera que antes no podía. Incluso sus hijos, que también habían sido testigos del caos en el hogar, parecían más tranquilos y serenos. Prosperidad gradual. Lo más sorprendente ocurrió cuando, unos meses después de haber comenzado este ritual, el esposo de Clara recibió una oferta de trabajo en una empresa que valoraba su experiencia. No solo eso, sino que el nuevo trabajo ofrecía un salario y beneficios mejores que los que tenía en su empleo anterior. Este cambio inesperado les permitió salir del agujero financiero en el que habían caído y empezar a reconstruir su estabilidad económica. Clara, al ver estos cambios, se sintió profundamente agradecida por haber dado ese paso hacia lo que ella consideraba una mezcla de espiritualidad y tradición. En ningún momento pensó que los clavos de olor o el ajo fueran mágicos por sí solos, pero comenzó a comprender que estos elementos naturales actuaban como catalizadores de cambios, ayudando a transformar su energía mental y emocional. La calma y la sensación de protección que encontró en el ritual le permitió abordar los problemas de su vida con una mentalidad más abierta y positiva. El sentido de protección. Más allá de la prosperidad financiera, Clara sintió que estos amuletos le habían proporcionado algo aún más valioso, un sentido de protección y fortaleza interna. A través de este simple acto de colocar clavos de olor y ajo en su hogar, había recuperado el control sobre su entorno y sobre su propia respuesta emocional a los desafíos. Su ansiedad disminuyó, y con el tiempo, incluso comenzó a dormir mejor. La historia de Clara es solo una de muchas en las que las personas encuentran una fuente de fortaleza y paz interior en tradiciones y prácticas antiguas. En su caso, el uso de clavos de olor y ajo como amuletos de protección y prosperidad le ofreció una nueva perspectiva sobre cómo manejar los tiempos difíciles. No se trataba solo de superstición, sino de cómo estos pequeños gestos simbólicos la conectaron con una red más amplia de creencias y tradiciones que le brindaron consuelo y apoyo en un momento de crisis. El poder de los amuletos en la vida moderna. Lo que podemos aprender de la historia de Clara es que los amuletos como los clavos de olor y el ajo no solo representan un vínculo con antiguas tradiciones, sino que también pueden tener un impacto muy real en la vida de las personas, tanto a nivel mental como emocional. Aunque en muchos casos, estas prácticas pueden parecer supersticiones o simplemente tradiciones folclóricas, lo cierto es que el poder de los amuletos radica en la intención con la que se usan y en el significado que les damos. El ajo y los clavos de olor han sido símbolos de protección durante milenios, y aunque la ciencia moderna no puede necesariamente explicar cómo funcionan como talismanes, muchas personas han experimentado sus efectos de manera personal y profunda. En la vida moderna, donde a menudo nos sentimos desconectados de las prácticas ancestrales, el simple acto de utilizar estos amuletos puede ayudarnos a reconectar con algo más grande que nosotros mismos y a encontrar fuerza en los momentos de debilidad. Al final, los amuletos no solo protegen contra influencias externas, también nos ayudan a protegernos a nosotros mismos, a cultivar una fortaleza interna que nos permite enfrentar los desafíos con confianza y determinación. Para Clara, los clavos de olor y el ajo se convirtieron en símbolos de su capacidad para superar tiempos difíciles, y esa es una lección que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas. Ahora que conoces esta increíble historia sobre el poder de los clavos de olor y el ajo como amuletos de protección y prosperidad, ¿te animas a probarlos en tu vida? Comparte tus experiencias con estos amuletos en los comentarios y cuéntanos si has sentido algún cambio positivo. Además, no olvides suscribirte y ver mis otros videos sobre rituales y amuletos tradicionales para atraer abundancia y paz a tu vida. Te espero en el próximo video.